¿Qué hacer por su hijo con lesión cerebral o retraso mental, deficiencia mental, parálisis cerebral, epilepsia, autismo, atetosis, hiperactividad, síndrome de déficit de atención, retraso en el desarrollo, síndrome de Down, entre otros, por Glenn Doman, fundador de los Institutos para el Logro del Potencial Humano? ¿Qué hacer por su hijo con lesión cerebral? Introducción. Este libro es un preciado regalo para los miles de niños con lesión cerebral que navegan peligrosamente por un mar de ignorancia e incomprensión, para los padres asediados, que buscan guía desesperadamente y se niegan a rendirse o a ceder, y para los profesionales médicos que pueden encontrar en estas páginas respuestas sólidas e intelectualmente satisfactorias a un problema clínico desconcertante y difícil. No es un texto médico en el sentido clásico, ni se ha santificado en el altar sagrado de los estudios clínicos controlados, prospectivos y de doble ciego. Pero, como todos los descubrimientos científicos seminales, descubre verdades fundamentales y aparentemente sencillas que han permanecido en la oscuridad y han estado subvertidas por dogmas prevalecientes. Glenn Doman y su equipo se anticiparon varias décadas a los descubrimientos de la neurociencia moderna, que el cerebro tiene una capacidad extraordinaria de repararse a sí mismo, plasticidad neural, y de regeneración, neurogénesis, que se puede acceder al cerebro fácilmente y modificarlo a través de estimulación sensorial intensa, que los diversos síntomas de la lesión cerebral son solo síntomas, así como el tratamiento se debería dirigir a su causa, el cerebro lesionado en sí mismo. Glenn Doman observa lo banal y ve lo profundo, mira al suelo y no ve el suelo, sino un amplio mosaico de oportunidades para el niño en desarrollo. Observa la movilidad humana y ve no solamente un método de locomoción, sino una clave para desenmarañar la complejidad de un proceso patológico. Cuestiona lo obvio, ¿qué es lo normal? Y pregunta provocadoramente, ¿y quién no tiene una lesión cerebral? Extrae verdades científicas de reflexiones y observaciones. Y, no contento solo con las explicaciones teóricas, las incorpora en un manual para padres práctico y lleno de significado. Este libro contiene todas esas cosas y mucho más. Es un justo castigo para los arrogantes que se aferran a una cruel autoridad y una lección para cualquiera que no se atreve a cuestionar, retar y recordar el peaje personal que a lo largo de la historia exigimos de aquellos que sí se atreven a innovar. Me sentí profundamente halagado cuando Glenn Doman me pidió que escribiera la introducción de la edición del 30º aniversario de esta preciosa joya literaria y científica, pero no lo habría aceptado si no me sintiera capacitado para hacerlo. He trabajado codo con Glenn Doman y el personal de los institutos para el desarrollo del potencial humano durante más de un cuarto de siglo. Bajo la dirección de Glenn como investigador jefe, hemos conducido programas de investigación que validan las premisas básicas publicadas en este libro, en particular, aquellas en relación con los programas de respiración y disponibilidad de oxígeno. He sido investigador durante muchos años y sé muy bien lo gratificante que resulta ver publicados los resultados de un buen trabajo, pero no hay nada que se compare a la emoción intelectual y emocional que se siente al ver cómo cobra vida un principio científico. Ver a un niño anteriormente paralizado hacer el pino y otras hazañas gimnásticas, o ver a un niño supuestamente discapacitado mental leer y comprender por encima del nivel de sus homólogos cronológicos. En la actualidad, hay niños que no consiguen mejorar, pero el trabajo puesto en marcha por este libro continúa y los resultados mejoran con solidez.
Por toda su ciencia e innovación, esta es una historia conmovedora sobre la dedicación y la entrega humana. Está contada con candidez y franqueza por un héroe de guerra condecorado, cuyo campo de batalla ha cambiado, pero no la causa de su lucha. La tiranía y la amenaza a la dignidad humana se presentan de muchas formas, pero ninguna es tan desoladora como la de un niño inocente, prisionero de su propio cuerpo, etiquetado con deficiencias falsas y a menudo almacenado y olvidado. Glenn Doman, científico, humanitario y luchador incansable, nos ha entregado un plan de batalla. Luchar por una oportunidad para los niños con lesión cerebral. Nos proporciona un final para la falsa desesperación y un principio para la esperanza. Por Ralph Peligra, director médico de NASA Ames Research Center, Motorfield, California, USA, presidente del Consejo de Administración, Institutos para el Desarrollo del Potencial Humano. Prólogo. Este libro de Glenn Doman es en muchos aspectos muy malo. En mi opinión, de todos los que he leído, me parece el menos bueno dentro de la categoría de contenido importante. Sin embargo, puede que se deba a que no he leído muchos libros tan importantes en mi vida. No es muy importante para la gente en general. Solo tiene gran importancia para los padres de los niños. No es un mal libro, porque su lectura sea difícil, puesto que, en realidad, es muy fácil de leer. Glenn Doman no se dirige a los profesionales, sino que escribe para los padres, a quienes tanto admira y respeta. Esto lo convence en un libro muy asequible. No es un mal libro porque sea aburrido. Al lector le resultarán emocionantes las descripciones de los primeros descubrimientos del equipo, como las que revelaron la importancia del trabajo en el suelo tanto para los niños con lesión cerebral como para los sanos. Este libro no es malo porque no sea conmovedor. El lector se conmoverá casi hasta las lágrimas, como me sucedió a mí, al leer el capítulo sobre la motivación. Encuentro que este libro es malo en muchos aspectos porque, a pesar de haber dado lugar al nacimiento de una nueva era, nos dice muy poco sobre ella en un sentido doctrinal. Glenn Doman nos presenta una visión muy resumida de los años de trabajo tenaz tanto de los días luminosos como de las noches oscuras. Es una historia heroica de personas que en ningún momento aceptaron la derrota, especialmente cuando estaban derrotadas. Este libro nos cuenta nada de la ingente cantidad de años de investigación sobre la vida de los niños de todo el mundo. Glenn Doman no habla de sus expediciones y exploraciones en las áreas más inexploradas del planeta, y realizó muchas. Las visitó para que él y su querido equipo pudieran constatar con sus propios ojos al convivir con los niños lo que ningún especialista en niños había visto con anterioridad desde los albores del tiempo. Tampoco describe cómo vivieron con los niños en más de 50 países diferentes, desde los más sofisticados hasta los menos civilizados. Recorrieron el globo terrestre por el Ecuador y vivieron en África con los Gran Masái y con los diminutos pigmeos del desierto del Kalahari. Recorrieron África y vivieron con muchas tribus, también en Medio Oriente, Tierra Santa y Asia. En ocasiones no fueron viajes muy seguros y casi siempre incómodos. Todo esto lo sé porque en ocasiones tuve el privilegio de acompañarlos. Recuerdo un día en el corazón del territorio Xingu, en mi Brasil natal, donde vive la gente que algún día llegará a la edad de piedra, pero a quienes todavía les falta mucho para ello. Ese día en que la Fuerza Aérea Brasileña nos dejó a 1.300 kilómetros de la carretera más cercana y caminamos durante muchas horas para ir al encuentro de una tribu llamada Calapolo. La temperatura era muy alta y había nubes de voraces mosquitos. Recuerdo el aspecto de Glenn Doman y del Dr. Bob y el Dr. Thomas, debido a las múltiples picaduras de los mosquitos.
Su sangre se mezclaba con el sudor que corría a chorros por su cuerpo, lo cual les proporcionaba un aspecto aún más deplorable. No se quejaban al abrirse paso entre la crecida hierba de la jungla para ver a los niños y observar las prácticas durante el parto y la forma de educar a los pequeños, algo que ningún especialista en niños había visto antes. Delacato y yo, por nuestra piel más oscura, sufrimos menos con los molestos insectos. Sin embargo, sí sufrí en otros sitios, puesto que los acompañé por el Ártico para vivir con los niños esquimales y estudiarlos. El Ártico, a menos 49 grados Celsius, no es el lugar natural para un brasileño de Ceará. Este libro no menciona nada sobre estas aventuras, dignas de una novela. Tampoco hace referencia a los ataques perversos y calumnias terribles de sociedades temerosas y celosas a las cuales el personal tuvo que soportar y adaptarse durante los primeros años. Estos indignos enemigos retrasaron varios años el trabajo del grupo, cuando desarrollaban las doctrinas, la filosofía y las técnicas que darían una nueva vida a miles de niños y a sus familias. No solo en su propio país, sino también en Brasil y en otros países de Sudamérica, Europa, África y Asia. A pesar de haber recogido los frutos de la victoria, su lucha continúa para obtener nuevos conocimientos y técnicas no le permite disfrutarlos, solo saborearlos. El libro no aborda casi nada de esto. Esta obra incompleta no explica nada sobre la investigación mundial, la búsqueda de la pieza del puzzle que contiene las razones por las que un grupo de niños llamado atetoides no aprendía a caminar, incluso después de años de tratamiento. Estos estudios se llevaron a cabo en medio de un gran entusiasmo. No habla de las brillantes deducciones que condujeron al descubrimiento de la braquiación, el uso de la gravedad para enderezar en lugar de inclinar el cuerpo, al emplear los brazos para moverse de travesaño a travesaño en una escalera de braquiación, como solución a los problemas de muchos niños. En realidad, no habla de la braquiación en sí misma como el logro más importante del tratamiento en 25 años, lo cual añadió una dimensión completamente nueva al mundo de los niños con lesión cerebral. Por cada cosa que el libro dice, hay 100 cosas importantes que se hicieron que no menciona. Por cada historia que narra, hay 1000 que no cuenta. Estas son las razones que me hacen afirmar que por muchos motivos es un libro muy malo, por todo lo que no nos cuenta. Es entendible. Por otro lado, me veo obligado a expresar que si este libro contara todas las historias maravillosas del equipo y de los días fructíferos y gloriosos de los institutos, todos merecedores de ser contados, sería una enorme biblioteca en lugar de un pequeño volumen. No puedo asegurar que Glenn Doman sepa más sobre niños que cualquier otro hombre vivo, puesto que no conozco a todos los hombres vivos. No obstante, sí puedo afirmar que ha hecho más por los niños que cualquier otro. Asimismo, puedo aseverar que sabe más sobre niños, pequeños y grandes, enfermos y normales, civilizados y primitivos, pobres y ricos, y cómo mejorar tanto a los que están enfermos como a los sanos, que cualquier otro hombre que yo haya leído o escuchado hablar. No conozco a otra persona o grupo de personas que sepa tantas cosas sobre los niños, excepto él y las personas a quienes ha enseñado. Sin embargo, Glenn Doman cree que cualquier madre del mundo conoce a su propio hijo mejor que él. No solo lo dice con su boca y lo siente de todo corazón, sino que lo afirma con su cerebro y lo cree profundamente. Cree algunas cosas poco comunes en un profesional. Cree en los padres. Cree en los niños. Cree que los padres son la respuesta a los problemas de los niños, mientras que los demás piensan que son el problema. Resulta fácil comprender por qué esto enfada a las organizaciones profesionales que se lucran con los niños con lesión cerebral. Él cree en curar a los niños y, peor aún,
cree que los padres pueden curar a los niños mejor que los profesionales. Enseña a los padres cómo curar a sus hijos, no porque sea más factible económicamente, que también, sino porque tienen la seguridad de que los padres obtienen mejores resultados que cualquier profesional, incluyéndose él. Este libro sí dice estas cosas. En él existe una base filosófica muy diferente de la heredada por el ejemplo de nuestros predecesores, pero sobre todo cree en los resultados, y este libro es el primero en la historia, conocido por mí, que dice cómo tratar a los niños con lesión cerebral, porque hay que tratar a los niños con lesión cerebral y con más precisión cómo le sucedió a un grupo de niños con lesión cerebral cuando fueron tratados de esa manera. Por tanto, no resulta sorprendente que escribiera de una manera directa y fácil de leer el primer libro que proporciona resultados del tratamiento a niños con lesión cerebral con un método específico. Ningún otro libro ha hecho esto. Más aún, nunca se ha proporcionado ningún resultado preciso de tratamiento alguno a niños con lesión cerebral con anterioridad, con una excepción. En 1960, apareció un artículo en el Journal of the AMA sobre el tratamiento de niños con lesión cerebral, con resultados precisos. Tal vez el lector no se sorprenda al enterarse de que fue Glenn Doman, junto con su equipo, el que escribió ese artículo. En síntesis, este es un libro sobre niños con lesión cerebral y sus padres. Nos explica por qué se le debe proporcionar tratamiento. Nos ilustra cómo se puede tratar el cerebro humano y también nos enseña con exactitud lo que sucede a los niños con lesión cerebral cuando se les trata de esta manera. Resulta cierto manifestar que es el peor libro jamás escrito en su categoría. No obstante, se debe recordar que también es cierto admitir que es el mejor libro de esta categoría jamás escrito. El motivo es que se trata del único libro de esta categoría que se ha escrito. Es un libro muy bueno para los niños y pienso que cuando fue escrito lo redactó un hombre que sabe sobre el tema más que cualquier otro. Pienso que al principio quizá no gustará a muchas personas, autores de otros libros. Tal vez tampoco guste a las personas que cobran por hacer críticas de libros. Como mencioné al inicio de esta introducción, es un mal libro por muchos motivos. Sin embargo, creo que muchos padres encontrarán en esta imperfección el conocimiento y el valor que necesitan para mejorar a sus niños con lesión cerebral severa, sin más ayuda que la del libro. Tengo la certeza de que miles de padres de niños con lesión cerebral, daño cerebral, retraso mental, deficiencia mental, parálisis cerebral, perturbaciones emocionales, espásticos, epilépticos, autistas, encontrarán a su propio hijo en las páginas de este libro. Asimismo, encontrarán en él la confianza y la confirmación de la creencia de su propio corazón respecto a que el niño debe tener la oportunidad de ser libre, así como encontrar el camino a seguir para obtener la ayuda necesaria que proporcione a su hijo tal oportunidad. Estoy convencida de que este libro será el primer martillo que de verdad derribará las instituciones horribles en las que han confiado de forma injusta y cruel a los niños con lesión cerebral por todo el mundo. Por Raimundo Veras, doctor en medicina, presidente emérito, Organización Mundial para el Potencial Humano, Río de Janeiro, Brasil.